Apreciados amigos de MarketBot, soy Plinio Lara, vengo por acá nuevamente con avances de lo que es el ecosistema. En el video anterior habíamos hablado de calvapro.biz, lo que está sucediendo con el dominio, que lo tienen en venta, que se va a dejar de usar, pero que vamos a seguir hablando de INB Network y de i.marketing. En esta ocasión vamos a hablar principalmente de INB.network, sin embargo también vamos a hablar algo de i.marketing. Bueno, quiero aquí incluso en la imagen dejar una conversación de alguien que me preguntaba ayer, que si le puede resumir un poco, ahí de eso precisamente se trata este video, resumir un poco cómo está la situación actualmente con todo el ecosistema en general de lo que es iMarketing junto con INB Network y Neurochain.io. Y la persona me decía que si hay esperanzas o no, yo diría que eso depende como el punto de vista de cada quien. En lo personal, mantengo todavía esperanzas por lo que se puede rastrear a nivel tecnológico y haciendo claridad dos cosas en esta información, es que esto no es oficial, que además Plinio Lara no tiene información o no tiene conexión directa con los dueños, con los desarrolladores, con el equipo de servicio, atención al cliente o algo así. Esto es una información totalmente independiente y que además Plinio Lara se basa también en información que encuentra en otros canales de Telegram, de personas, por ejemplo, como Madi, que está en la India, también Vitoldo un poco por ahí, y que lo que hago aquí es traerlo en español para de pronto entenderlo un poco más fácil. Pero esto exime o me exime en este caso, y es como los descargos de responsabilidad. Dije, aquí no estoy con esto garantizando de que los sitios van a volver y que vamos a poder, digamos, que continuar, aunque, como se los digo, personalmente mantengo todavía esa fe y esa esperanza y lo que vimos aquí con el fin de colaborarles y servirles. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de INB Network. Vamos a ver por aquí bueno, iniciamos con i.marketing. Al intentar entrar al sitio de i.marketing, mire lo que sucede. No hay absolutamente nada. Bueno, y quiero además de eso decirles, veamos el video completo. Al final hay una muy buena noticia por allí, donde incluso allí en algún grupo dicen que INB Network ya estuvo, digamos que se dejó ver activo. Vamos a mirarlo allí al final y invitarlos a que si no están siguiendo este canal de negocios digitales, pues lo sigamos y activemos porque por aquí vamos a estar dando noticias cada vez que haya algo importante para mostrarles. Bueno, iPunto.marketing no carga, lo seguimos igual. Y NB Network cambió respecto a otros videos anteriores, donde aquí nos haría la interfaz de Cloudflare, aquí nos está saliendo ya otro mensaje un poco diferente. ¿Eso qué significa? Que hay trabajo técnico detrás de. Están conectando, desconectando, colocando, agregando cosas nuevas, quitando de pronto cosas antiguas, y eso hace que pues, la interfaz sea un poco diferente. Ahora, si nos vamos a la parte de actualizaciones, aquí es donde está el grueso de información en este caso, INB.network. Lo primero que quiero que veamos es, si estoy haciendo este video 11 de agosto, y aquí vemos que la última tecnología fue detectada el 10 de agosto, o sea, estamos hablando de apenas hace un día. El día 7 hubieron otras actualizaciones, finales de julio también hubieron otras actualizaciones. Si nos vamos a ese perfil tecnológico, perfil detallado, pues vamos a ver, voy a mencionar algunas, por ejemplo, aquí Cloudflare en julio, seguimos bajando, por aquí encontramos también Cloudflare, servicio automático también de Cloudflare en julio del 2024. Y de pronto aquí están quitando, desconectando, por eso es que el mensaje aquí en esta página pues cambia, debe ser quizás producto de eso. Nos seguimos bajando por aquí, seguimos bajando. Aquí vemos servicios de SSL, lo que tiene que ver con certificados de seguridad. Los expertos en informática saben un poco más de esto. Seguimos por aquí servicios de hosting. Y aquí algo importante, dice alojamiento en Estados Unidos, alojamiento en la nube en Estados Unidos. Y esto está actualizado en agosto, o sea, en esta última semana. Cloudflare Network Error de login. También dice aquí que alojamiento en Estados Unidos y eso tiene ya que ver con la conexión de los usuarios, o sea, lo que es el login, donde colocamos usuario, password y todas estas cosas, ahí hay actualizaciones. Error 403, proveedores de alojamiento y correo electrónico. Aquí hay algo interesante, es que aquí ya hay servicios que son pagos. Por ejemplo, este que dice aquí Elastic Email, alojamiento de correo empresarial. Ahorita les voy a hablar por allí en un grupo de alguien especialista en informática, menciona eso, también quiero que lo veamos. Este servicio, por ejemplo, aquí tiene el signo moneda, que quiere decir que es un servicio que es pago. Y aquí otra cantidad de servicios, vea, con Google Apps para negocios y aquí temas que tiene que ver con DNS. Todo esto tiene que ver con lo que vea por aquí algo que tiene que ver con derechos de autor. Todo esto se puede prever que están preparando la publicación del sitio nuevamente en funcionamiento. Esto es lo que a mí personalmente me mantiene con esperanzas. Bueno, vamos a ver si todas esas actualizaciones se están aplicando y son verificables en Internet. Aquí vamos a ver con este sitio donde podemos ver la propagación de los DNS. Vamos a darle por aquí a buscar. Y aquí, si ustedes ven aquí se está ejecutando la búsqueda y aquí nos va a decir qué tan cierto es esto. Y aquí vemos que prácticamente en todo el globo terráqueo está habiendo
conexiones, tenemos aquí conexiones en Norteamérica, incluso por aquí en Brasil, vemos aquí en la parte de Europa, Asia. O sea, realmente vemos gran mayoría, yo creería que por lo menos un 80-85% de conexiones a nivel global están. Entonces, son cosas que en lo personal me parecen positivas. Vamos a ver por aquí este otro sitio que también lo hemos utilizado para escanear y vamos por aquí a ver, ahí se está actualizando y aquí nos dice, vamos aquí a poner esto en español, por aquí nos dice que el dominio principal es inb.network. Dice aquí un certificado que fue emitido el 10 de julio del 2024, válido por 3 meses. Aquí lo importante es que ese certificado se renueva cada 3 meses y han venido juiciosos renovando el certificado, un certificado que es pago. Eso significa que le están, digamos que, manteniendo el sitio. Aquí vemos del lado derecho, inclusive esta interfaz que tiene mucho que ver con esta interfaz que vemos por aquí. Entonces son cosas que, en lo personal, pues hay bastante coherencia. Aquí hay mucho de qué hablar de este sitio, pero pues no me voy a detener mucho para es más, les voy a dejar todos estos enlaces en la descripción del video y también incluso mis datos por allí si en algún momento quieren preguntar algo más específico. Invitar a las personas que conozcan de informática, que quieran aportarnos algo, de pronto si incluso decirle, Plinio se está equivocando en esto, yo bienvenido a cualquier crítica y me pueden contactar por allí de manera directa también, aunque la caja de comentarios también queda abierta. Vemos aquí este otro sitio donde también podemos verificar, yo no soy experto en informática, pero estos sitios ayudan a, y colocándole un poquito de lógica podemos entender qué está pasando con el sitio. Vamos a colocar por aquí el dominio. Y seguramente en un siguiente video analizaremos esto mismo también con AI.marketing, pero pues por ahora nos estamos enfocando en INB.network. Y como les dije, esperemos el final del video, que hay algo por allí bien interesante para que lo veamos. Esta barra verde aquí nos indica cómo está avanzando y buscando. Eso no es que está por ahí en un PDF o algo, no, esto es en vivo, pruebas en vivo. Aquí nos está diciendo que peticiones fallidas 1, aquí ya nos aparece peticiones exitosas 23 y aquí nos aparecen todos los países con cada uno de los resultados. Todo esto realmente es lo que da bastante esperanzas. Voy entonces a mostrarles por aquí también en Telegram algunas cosas. Por aquí, vea, esto está reciente, está precisamente el 11 de agosto, esto hace apenas unos minutos. Por aquí alguien en uno de los grupos dice que Elastic Email es un proveedor de servicios de alojamiento de correo electrónico que se utiliza para facilitar el proceso de envío y recepción de correos electrónicos de manera muy eficiente. Recuerden que este es uno de las actualizaciones que acabo de tener el día de ayer en INB Network. Entonces dice aquí por aquí que es un servicio popular entre los usuarios que necesitan enviar grandes cantidades de correo electrónico. Recuerden que aquí estamos hablando que hay, somos miles o millones de usuarios de este sistema y lógicamente necesitarían un sistema robusto para el envío. Quizás de correos electrónicos en automático, quizás, porque no, cuando ya esté funcionando nos manden un correo masivo, no lo sé, estoy especulando un poco, pero la lógica me dice que esto podría estar pasando, además de que necesitamos que la recordación de contraseñas, todo ese tema, e incluso aprovecho para decirle a las personas que están preocupadas porque perdieron su contraseña, porque perdieron su usuario, si ustedes tienen su correo y lo han estado moviendo, ese correo está activo, tranquilos que de esa manera podrían recuperar su contraseña y precisamente este servicio es el que ayuda a esa parte. También se les habló hace poco en un video donde se les decía que quienes han agregado el segundo factor de seguridad o el segundo factor de autenticación, que lo tengan por ahí a la mano. Sin embargo, yo estoy casi seguro que si el sistema vuelve y a alguien no se le ha olvidado, pues muy seguramente habrá la manera de resetearlo, que digamos que también estoy especulando un poco, pero realmente pienso que esos dos temas no son de mucha preocupación, se les ayudará, se les colaborará por acá. Yo en lo personal, si el sitio vuelve, me capacitaré, les enseñaré, les colaboraré, porque pues de eso se trata estos sistemas y a mí además me encanta servirles y colaborarles, no solamente con este negocio, sino quizás con otros sistemas por ahí de economía digital que estamos trabajando y que en algún momento les puede también servir a algunos. Bueno, eso por ahí. También quiero mostrarles otra conversación bien interesante y esta es la que les quería contar, que por aquí el 7 de agosto dice alguien, dice incluso aquí la repetición, la conversación está repetida, pero dice la página de inicio, voy a subrayarles por aquí, la página de inicio de sesión de IN.network apareció el 16 de julio del 2024 durante medio minuto y el sitio de archivos descubrió muchos cambios en ese momento. Esta es una buena noticia y tenga la seguridad de que el sitio está preparando para abrir nuevamente. Estoy de acuerdo con este comentario por todas las actualizaciones que les acabo de mostrar. Invitarlos nuevamente, compartan esta información si ven que es útil para otras personas, quizás referidos de ustedes o personas que les pueda interesar esto, y invitarlos a que estén suscritos en el canal, tengan las notificaciones activas, porque tan pronto haya noticias buenas, por aquí las estaremos dejando. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga y hasta un próximo video.